Bien, vamos a trabajar en un ejemplo del MRP. Sé que muchos de ustedes tienen dudas con ese ejercicio, entonces vamos a revisarlo un poco. Este es un ejemplo de una compañía que produce bocinas de sonido, ¿sí? Entonces, el producto final viene siendo el producto A, eh, y este está compuesto por eh, B, C, y a su vez el B está compuesto por un D y un E, y el C está por un E y un F, y ese F está con un G y un D. Entonces, básicamente, aquí nosotros tenemos la estructura o diagrama de ensamble de ese producto, ¿sí? Lo que podemos observar es que este consta de 4 niveles. El nivel 0, que arranca en el producto final. El nivel 1, que son los componentes o partes que componen ese producto final. El nivel 2, que ya hace referencia a partes que componen la segunda línea de componentes. Y por último el nivel 3, que ya hace parte también a otros componentes. Como ven ustedes, pues aquí podemos observar un ejemplo de qué productos son los que van componiendo eso. Entonces, por ejemplo, el F, que es la bocina de 12 pulgadas, que va para el ensamble de amplificación. Entonces lleva el amplificador y la bocina, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos hacer entonces es determinar con esta estructura cuántos componentes requeriría para hacer ese ensamble de la, y me voy bajando por niveles. Entonces aquí empezamos a revisar esa parte. Entonces encontramos que para B, donde en A necesita dos bocinas, entonces va a necesitar 100 B para armar 50 unidades de la, que es lo que me pide el ejercicio. Que en el caso de C voy a necesitar 150 unidades. Si voy a D, entonces D hace parte de B. B necesita 2 unidades de D y además también 2 unidades de F para poder obtener D. Entonces, si yo ya tengo determinado que de B necesito 100, ¿cierto? Que es este de acá. Y que en el caso de F voy a necesitar, según este cálculo que estoy marcando acá, 300 unidades. Cuando calcule D, entonces voy a hacer esa sumatoria de lo que necesito de B, que sería 2 por 100, más lo que necesito de F, que sería 2 por 300. Esto me daría 200 más 600. Por tanto, para toda la operación yo requeriría 800 partes D, ¿sí? Con eso yo calculo todos los requerimientos, ¿sí? Entonces esta es la lista que yo desarrollo a partir de esa estructura de ensamble. Luego de eso, entonces voy a bajar. Yo tengo otra cosa, que son los tiempos, ¿sí? Que me voy a demorar fabricando el componente. ¿Cómo lo voy a tener? Pues básicamente en la estructura tengo unos tiempos que me están diciendo eh, que cuánto demoro o cuál es el lead time de cada uno de los componentes. Yo lo que hago es en un plano, arranco de atrás hacia adelante y empiezo a incluir esos tiempos. Entonces, si A se demora una semana, voy a empezar a hacer esta estructura. Tengo una semana, luego E tiene una semana, B 2 semanas, E 2 semanas, F 3 semanas, D una semana, ¿sí? Hago una estructura en función del tiempo y eso me determina a mí que entonces para producir un A
básicamente voy a requerir 8 semanas de tiempo, ¿sí? Teniendo ese dato claro, que para producir este yo necesito 8 semanas de tiempo, entonces básicamente puedo empezar a construir el requerimiento bruto, ¿sí? Ese requerimiento bruto entonces me va a decir la fecha en que se requiere el producto, ¿sí? Que va a ser en la semana 8, y la fecha de liberación de esa orden. ¿Cuándo debo yo solicitar estas 50 unidades? Como ese componente A tiene un lead time de una semana, entonces yo me corro una semana de tiempo y ubico aquí esa orden. Entonces lo que estoy diciendo es que para yo garantizar que tener estas 50 unidades en la semana 8, entonces voy a tener que solicitarlas en la semana 7, ¿sí? Lo mismo con B, necesito 100 unidades de B. Estas 100 deberían llegarme en la semana 7, ¿cierto? Porque si las tengo en la 8, resulta que yo voy a terminar B, el A, que es el producto final, en la semana 9. Yo lo necesito para la 8, por eso lanzo la orden en la 7 y estos B tendrían que estar disponibles en la semana 7. Como el B tiene un lead time de 2 semanas, entonces yo genero ese requerimiento en la semana 5, ¿sí? Con C los requiero también en la semana 7, 150 unidades según ese cálculo que yo puse arriba. Como demora una semana, lo voy a pedir en la semana 6, ¿sí? Para el caso entonces del E, que él es un componente que hace parte tanto de B como de C, voy a necesitar 300 unidades de SE en la semana 6, ¿sí? Y 200 en la semana 5. Este se demora 2 semanas, tendré que pedirlas correspondientemente en la semana 4 y en la semana 3, ¿sí? Y así sucesivamente voy organizando. Este sería entonces mi plan de requerimientos bruto, ¿sí? Resulta que pues en este ejercicio nos ponen a nosotros que existen unas cantidades en inventario para cada componente, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí. Este dato, digamos que lo vamos a necesitar para ajustar ese plan de requerimientos netos, ¿sí? Y esta es la técnica que se conoce lote por lote. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a ir tomando cada uno de los componentes y voy a ir desarrollando su plan de requerimientos, ¿sí? El plan de requerimientos neto, vamos a hacer ¿cuál es la diferencia entre el bruto y el neto? El bruto me muestra a mí los requerimientos totales. Si yo tuviera órdenes de compra programadas, ¿cierto? Adicionales o pedidos adicionales en alguna semana, aparte de esa previsión que tengo, entonces yo sumaría esos dos para tener ese cantidad, o eso estaría dentro de la previsión y ahí tendría el requerimiento bruto. Cuando hablo de un neto, el neto lo que hace es ese requerimiento bruto que tengo le va a restar los inventarios proyectados que yo tenga, que en este caso los tengo, que son esta franja de aquí de los 10, ¿sí? Y también, si yo tuviera unas órdenes ya realizadas de esos productos, entonces yo tendría que incluirlas ahí para restar, ¿sí? Esa cantidad, porque, digamos, antes de yo empezar esto, monté una orden de compra sobre los B para la semana 4. Aquí entonces debería estar esa cantidad y es la sumatoria de eso, o sea, la resta entre el requerimiento bruto menos el inventario más las órdenes planeadas me daría los requerimientos netos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, si voy a hacer el DA, yo ya sé que para son 8 semanas y que necesito 50 unidades, ¿sí? No tengo recepciones programadas de producto,
Tengo un inventario proyectado de 10 unidades, por tanto mi requerimiento neto va a ser de 40, ¿sí? Por tanto, la recepción de orden planeada debe ser de 40 en la semana 8, pero la liberación de esa orden, o sea, para que me puedan surtir, va a ser en la semana 7, porque ya sabemos que el lead time de A es de una semana, el tiempo de fabricación es de una semana. O sea que yo debo liberar mi orden aquí para tener los componentes que hacen parte de A en la semana 7 y yo poder entregar mi producto final en esta semana 8. Si vamos a B, entonces B tiene unos requerimientos globales de 80 unidades de A, hay un inventario proyectado, eh, de 15 unidades, por tanto yo terminaría necesitando 65 Bs y voy a lanzar la orden 2 semanas después. Lo mismo haría con C, cada uno de esos componentes que hacen parte de la... Aquí yo estoy ya trabajando mi requerimiento neto, ¿sí? Con esto nosotros terminaríamos ese problema que estamos ahí. Yo espero que esta información les sea de mucha utilidad, y también pues voy a dejar el link de acceso eh, a este libro donde pueden encontrar la mayoría de temas que estamos trabajando en el curso. Muchas gracias y espero que les sirva mucho el video.